día 26 de diciembre se cumplieron 34 años de la caída de la Unión Soviética. No es una fecha fija como 30 o 35 como el año que viene, cuando se van a cumplir. Y voy a hablar un recorrido de todo lo que se produjo en el Imperio Ruso y también las consecuencias también que hubo en Europa Occidental, entre ellos España, y todos los cambios después de la Revolución Americana y sobre todo más en el continente europeo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un cambio de paradigma político, económico y social brutal en nuestro continente, porque se cambió del rancio abolengo y de la estructura aristocracia, monarquía e iglesia por la burguesía europea. El Imperio Ruso era un país extenso dentro del continente europeo. Primeramente era el más atrasado con respecto a las monarquías, junto con el Imperio Turco, algo menos el Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Ruso y el Imperio Turco eran dos de los continentes o estados más densos en todo el continente europeo y parte de Asia, primeramente por las diferentes etnias que existían. El Imperio Ruso y el Imperio Turco u Otomano cayeron justo después de la Primera Guerra Mundial, igual, y es lo que provocó la aparición de conflictos como comenzaron en 1948 entre Israel y el resto de países de Oriente Medio y los regímenes islámicos que se llevaron a cabo desde ese periodo y las dictaduras también. Y la caída del Shah, sobre todo en Irán y todos esos problemas. A partir de ahí, muchos países como Polonia, Finlandia, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán y otros tantos de la zona de Europa Oriental y parte de Asia quedaron bajo el control férreo de la monarquía zarista. En el último tercio del siglo XVIII, en el mundo occidental, se produjo un cambio de paradigma político, social y económico. Se llevó a cabo ya el ámbito burgués. Pero antes, en Gran Bretaña, ya se había producido la Revolución La Gloriosa, nada tiene que ver con la Revolución La Gloriosa de nuestro país, de la historia, de la caída de los Borbones, la figura de Isabel II, y con ello la entrada finalmente de Amadeo de Saboya, que no gustó ni a los aristócratas ni al pueblo, porque se reían del propio monarca italiano, del pueblo español me refiero. Así nos va a todos. A partir de ahí, la dinastía Estuardo, que era católica, intentó llevar a cabo la implementación de una monarquía absolutista similar a la europea, pero finalmente cayó Jacobo II y otra vez Gran Bretaña se llevó a cabo la monarquía protestante bajo la reina María II y su esposo Guillermo III de la dinastía Orange, esa dinastía que fue perseguida por los austrias españoles, por las diferencias que había entre las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas del sur eran católicas, las del norte estaban relacionadas o eran más protestantes, por el protestantismo. Francia apoyó a esas revueltas, y eso que Francia es católica, o era católica, teniendo ese panorama. Entonces, a partir de ahí, la Revolución de la Gloriosa cambió el panorama de los últimos años del siglo XVII en Gran Bretaña y en la cultura occidental, porque se llevó a cambio un cambio, la supremacía del Parlamento sobre la monarquía. La monarquía ya era constitucional y marcó el fin del absolutismo monárquico en Gran Bretaña. A partir de ahí, todo eso vino, que es lo que propició la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia del resto de los países de la América y de, bueno, sí, de la América y de la América del Sur, o todo lo que es Iberoamérica, o todo el territorio de Portugal y España, todos los territorios. A partir de ahí, ya el monarca no tenía tanto poder y quien tomaba las decisiones era el Parlamento, pero el monarca tenía gran poder todavía. La Revolución Americana es lo que trajo ya el cambio de paradigma en la cultura occidental, ya con la Ilustración. Primero los colonos americanos se enfrentaron a la metrópoli británica, España y Francia ayudaron a los colonos americanos, finalmente nació Estados Unidos en 1783 por el Tratado de París. En Europa la situación también cambió, se produjo el estallido de la Revolución Francesa, derramamiento de sangre, una guerra civil brutal de 10 años en Francia. El cambio abrió el nacimiento de los Estados-nación y también de las monarquías absolutistas a las monarquías constitucionales. Como Luis XVI de Francia se quería marchar, al final lo decapitaron y Francia se convirtió en una república hasta la subida al poder de la dinastía Bonaparte, la figura de Napoleón Bonaparte. Las ideas ilustradas influyeron en las políticas europeas y americanas, como he dicho. Estados Unidos nació en 1783 tras el Tratado de París, que dio por finalizada el conflicto entre los colonos americanos y la metrópoli británica. Un hecho importante también en la historia de España que dio al cambio
la Edad Moderna a la Edad Contemporánea fue la Guerra de la Independencia Española. En 1800 Napoleón se proclamó emperador y su objetivo era el control de Europa e imponer un control férreo sobre todo el continente. Primeramente impuso a sus familiares, hermanos, cuñados, Murat, que se convirtió en monarca, su hermano y la gran mayoría de los hermanos, entre ellos José Bonaparte, y la debilidad de la monarquía española con Carlos IV, el motín de Aranjuez, en la que su propio hijo Fernando de Borbón dio un golpe de estado con el objetivo de quitar a Godoy primero y a su padre después. José Bonaparte se convirtió en monarca de España. Se sentó una nueva dinastía en España, eso ha habido varias, los Austria, Borbones, Bonaparte, los Saboya, ha habido varias, y aparte también regímenes dictatoriales y repúblicas. Y el 2 de mayo de 1808 el pueblo español se levantó contra la invasión francesa. El 3 de mayo de 1808 se produjo los fusilamientos, eso que detalló también Francisco de Goya. A partir de ahí el pueblo español no se rindió, luchó hasta expulsar a la familia Bonaparte, a todos los franceses. Se proclamó la primera constitución de la historia de España, la de 1812, que se la conoció como la Pepa, porque además se promulgó justo el 19 de marzo de 1812 y esta constitución sirvió para muchos estados del sur, entre ellos España, Portugal y muchos estados italianos, que Italia no existía, pero bueno, yo he puesto Italia porque en 1812 la propia Constitución influyó más a lo cercano y también propició la guerra de la independencia en Grecia, también, entonces, por su cercanía. En Europa, desde 1820 hasta 1848, se produjeron tres revoluciones. La primera estalló en el sur, en España, el pronunciamiento del general Riego que obligó a, el propio monarca Fernando VII a acatar la Constitución de 1812, porque él había impuesto el sexenio absolutista tras denominarle por parte de los españoles el deseado. El propio Fernando VII engañó a su propio pueblo. Esto es, vino precedido del sexenio absolutista, el trienio liberal, ya empezó ahí la vida política, luego Fernando VII impuso la década ominosa por la ayuda y que pidió ayuda además a los 100.000 hijos de San Luis, al monarca francés Carlos X. La independencia de Iberoamérica comenzó de 1814 hasta 1824. La monarquía portuguesa se tuvo que marchar, que era algo similar que quería hacer Godoy con la nuestra, hacia los territorios americanos. En Grecia estalló la guerra de la independencia griega, el país heleno se enfrentó al imperio turco, Occidente vio la oportunidad en la que era un pulso entre Occidente y Oriente. Occidente no era bárbaro, Oriente bárbaro. En el Tratado de Adrianópolis de 1829 nació como un nuevo estado Grecia ya. En el Protocolo de Londres se impuso una monarquía autoritaria en Grecia, con el nuevo monarca Otón I de Grecia. La Revolución de 1830 estalló esta vez en Francia. La caída de Napoleón Bonaparte, la restauración de los Borbones con el monarca Luis XVIII parecía todo volver al antiguo régimen en Francia y en el resto de los países europeos. En 1830 la dinastía Borbón cayó en Francia debido al poder que tuvo Carlos X y esa posición absolutista, ultra realista, es decir, de que el rey, el monarca estaba por encima de todo el pueblo. Envió a los 100.000 hijos de San Luis a España para imponer de nuevo otra vez el absolutismo en nuestro país. Con todo ello, en 1830, en esa jornada de julio, cayó la dinastía Borbón, se impuso la dinastía Orleans, Luis Felipe I se convirtió en monarca, al principio era liberal, luego ya empezó con una serie de imposiciones casi absolutistas. Bélgica se independizó en 1815 de Países Bajos, nació como Estado en 1830, Polonia intentó independizarse del Imperio Ruso, pero no lo consiguió porque no tuvo el apoyo de Francia y Gran Bretaña, a diferencia de Grecia, que sí tuvo el apoyo británico, francés y ruso. En 1848, otro tipo de revolución también comenzó otra vez en Francia, esta vez se produjo con la caída de la dinastía de Orleans. Luis Felipe I de Orleans cayó. Y entonces Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte, se presentó a las elecciones, se convirtió en príncipe presidente desde 1849 hasta 1852, cuando dio golpe de Estado, y a partir de ese periodo, pues en Francia se consolidó la Segunda República, un periodo muy efímero, hay que decir. Pero claro, bueno, Napoleón III, el sobrino o Luis Napoleón Bonaparte, dio el golpe de Estado e impuso un imperio autoritario. En ese periodo, entre 1848 y 1871, se produjo las unificaciones de dos estados nuevos, Italia y el Imperio Alemán. Italia se enfrentó al Imperio Austriaco, el Vaticano. Alemania convenció a la Unión Aduanera Zollvereich, enfrentándose al Imperio Austriaco, Francia.
Derrotó a Francia en la guerra franco-prusiana. La caída es lo que provocó de las Bonaparte con ese triunfo alemán sobre Francia, el revanchismo, que provocó luego eh, pagos muy duros de Alemania a Francia. Y Alemania nació en 1871, Italia en 1871 también, y bueno, pues a partir de ahí Francia cae, como he dicho, la dinastía Bonaparte y se proclamó la Tercera República Francesa. Ya hablo del contexto. A partir de ahora voy a hablar del Imperio Ruso a la URSS con el objetivo de que Rusia o el Imperio Ruso era un vasto territorio en el que vivían diferentes etnias, como pasaba, por ejemplo, con el Imperio Turco, el Imperio Austrohúngaro. Primeramente, Polonia en 1830 se levantó, pero no tuvo el apoyo británico y francés para independizarse del Imperio Ruso. En el país la monarquía era absolutista, el control férreo de los zares, un estado muy atrasado en industrialización, ferrocarriles, economía, a diferencia a lo mejor, por ejemplo, de España, que está un pelín más avanzado que el Imperio Ruso, pero bueno, por ejemplo, el capitalismo, apareció la revolución industrial, cambió el panorama político, social y económico en el siglo XVIII en muchos países europeos, primero Gran Bretaña, la pionera, Francia, Bélgica, luego el resto. El sur tuvo un mayor retraso, España, Portugal, Italia y Grecia, pero era un pelín más avanzado que el Imperio Ruso o el Imperio Turco, por ejemplo, o el Imperio Austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial estalló por el atentado en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria, que provocó al final por la alianza entre los imperios centrales, Austria, el Imperio Alemán. Luego se unió más tarde el Imperio Turco a los imperios centrales. Se supone que iba a estar Italia ahí, pero Italia se mantuvo neutral y Italia cambió de bando, se fue con el bando aliado. Pues todo ese problema. A partir de ahí, la guerra civil rusa provocó en el Tratado de Brest-Litovsk de 1918 la marcha y la retirada del Imperio Ruso de la Gran Guerra. Y a partir de ahí estalló un conflicto civil en el país. La marcha del Imperio Ruso de la Primera Guerra Mundial provocó la independencia de Finlandia como nuevo Estado, aunque en Finlandia también estalló una guerra civil que duró unos meses. Pero la más importante es la guerra civil rusa, provocó la caída de la monarquía zarista de Nicolás II, que abdicó en 1917 y la familia real fue asesinada toda en 1918, incluido el propio zar o el monarca. El ejército blanco era partidario de imitar el modelo occidental europeo, tuvo el apoyo alemán, porque envió tropas a Alemania y muchos países aliados, pues eso, de Europa Occidental a ayudar al ejército blanco. El ejército rojo quiso imponer un nuevo régimen socialista, bajo los ideales del marxismo que apareció en el siglo XIX junto con el socialismo utópico, el anarquismo, de esas corrientes que dieron apoyo al obrero sí, al ámbito obrero. Y criticaron a la burguesía, a los empresarios y al capitalismo porque provocaban crisis. Finalmente el triunfo fue para el Ejército Rojo. La proclamación de la URSS en 1922 absorbió muchos estados, los países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, y más, Azerbaiyán, Armenia, todo. La Unión Soviética se convirtió en una gran potencia primero europea y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la superpotencia junto con Estados Unidos en el periodo de la Guerra Fría. El Tratado de París de 1919 provocó un nuevo panorama político en Europa. El miedo de los países occidentales a la expansión del comunismo por Europa provocó que se pusiesen estados tapón. Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, Austria, Rumanía y Yugoslavia nacían como nuevos estados para frenar el avance marxista de Moscú. El fascismo también apareció en Italia en 1922. Italia, que pidió una serie de cosas a los aliados, se lo negaron y provocó la subida del nacionalismo en el país, con el apoyo de Víctor Manuel a Mussolini, que dio un golpe de Estado en octubre de 1922. Primo de Rivera, en septiembre de 1923, dio un golpe de Estado con el consentimiento del monarca español Alfonso XIII. En Alemania, la subida al poder del nazismo con Hitler. Dollfuss en 1933, que era contraria a la unión del Anschluss. Metaxat subió en 1936 al poder. La subida del partido fascista británico, el Frente Popular en Francia, regímenes totalitarios por todo el continente europeo, Letonia, Estonia, Bulgaria, Lituania, entre 1926 y 1934, la dictadura de Horthy en Hungría en 1920, Portugal, Salazar, el régimen dictatorial,
muy similar al español. En Rumanía, la dictadura de Carlos II en 1968, la dictadura de Alejandro I en Yugoslavia en 1929 o la dictadura de Gombos en 1962 también en Hungría. Todo ello provocó la subida y el miedo al comunismo y la subida pues, de la extrema derecha por el miedo a la extrema izquierda. Y se impusieron regímenes de extrema derecha en la gran mayoría de los países de Europa Occidental. El expansionismo alemán, que comenzó con Hitler en 1933. Y bueno, ocupó lo del Anschluss, parte de Checoslovaquia, porque todo era alemán, todo ello, hasta que en agosto de 1969 se llevó a cabo el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. El objetivo de ambos estados, o de los dos estados, era repartirse Polonia. El 1 de septiembre estalló la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió la parte occidental de Polonia. 2 días más tarde, Gran Bretaña y Francia, el día 3, le declararon la guerra al régimen alemán. España, que había sufrido 5 años antes, había finalizado la Guerra Civil Española, que fue casi el, el comienzo o la preparación para lo que quería hacer Alemania en la Segunda Guerra Mundial, porque le sirvió además de esa manera de preparación. Em, el bando sublevado se rebeló contra la Segunda República, se impuso un régimen dictatorial de casi 40 años en nuestro país, muy parecido al portugués. El 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invadió la parte oriental de Polonia, Italia invadió Albania, fracasó, tuvo que pedir ayuda a Alemania. En junio de 1940, Francia quedó bajo el control alemán. La Francia Vichy, que quedó bajo el control del mariscal Pétain, y la Francia Libre bajo el control del general de Gaulle. A partir de ahí, lo del África Coast también. Y bueno, como en 1941, Japón, el 7 de diciembre de 1941, atacó la base de Pearl Harbor de Estados Unidos. Bueno, sí. Y todo ello provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y eso que ya Winston Churchill presionó a Estados Unidos y a la Unión Soviética para que entrasen en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente tuvieron que entrar porque Alemania les atacó, o algún aliado de Alemania, como fue Japón. Entonces ya el régimen alemán declaró la guerra a Estados Unidos por el ataque y la alianza que tuvo Japón con Alemania e Italia. El África Korps, otro punto de interés alemán, también. Hasta 1943 todo era triunfos favorables para los regímenes totalitarios. La situación cambió con el desembarco de Sicilia, justo en ese año, en verano de 1943, cuando Italia quedó dividida en dos, la República de Saló bajo el control alemán, el régimen dictatorial, y el sur bajo el control de los aliados. Alemania cada vez tenía mayores pérdidas. Y eso que España, nosotros enviamos la División Azul contra el comunismo, no contra los aliados. Cuidado. Eso es lo que dijo el franquismo. El 30 de abril de 1945 se suicidó en su búnker, finalizó la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo, pero en el Pacífico quedaba todavía Japón. Estados Unidos lanzó la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que provocó ya la rendición y capitulación el 2 de septiembre de 1945, que se han cumplido en septiembre, hubo 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial en el suelo del Pacífico. Después de la Segunda Guerra Mundial estalló la Guerra Fría, o otro conflicto entre las dos superpotencias. Europa, que ya quedó devastada después de la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial ya Europa quedó en segundo plano. Primeramente, quien se convirtió en potencia económica y política fue Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. El primer conflicto entre las dos superpotencias fue Oriente Medio, en Irán, ya que los soviéticos no querían retirarse de la zona en 1946 y las presiones estadounidenses provocaron al final la retirada soviética de Irán. La guerra civil griega, otro conflicto entre los monárquicos y los comunistas, triunfo para los monárquicos. La guerra civil china, nacionalista frente a comunistas, que bueno, China estaba ya en dos guerras civiles y ocupada por Japón durante todo el periodo de los años 20 y 30. Ese expansionismo japonés que se produjo en aquel periodo, por como le pasó a Italia, el nacionalismo. Mao Zedong se convirtió en dictador. La guerra de Corea quedó bajo el paralelo 38, que continúa hoy en día, esa división. La crisis de los misiles de Cuba en 1962, que vino precedida por la caída del general Batista, de derechas, partidario de Occidente, que estuvo en España, por cierto, y Fidel Castro subió al poder y se puso contrario a los postulados estadounidenses y capitalistas, y se acercó a la Unión Soviética. La guerra de Vietnam, esos 20 años, nacionalistas frente a comunistas,
el triunfo del socialismo en el país finalmente, hubo el paralelo 17 hasta que en 1975 Nixon dijo que Estados Unidos, las tropas estadounidenses se tenían que retirar de la zona. Eh, la guerra de las galaxias, con lo de Reagan, y bueno, pues, y todo ello, Gorbachev también. La creación de la OTAN, la alianza militar se creó en 1949, el Pacto de Varsovia, una alianza militar soviética, se creó para contrarrestar la posición política y militar estadounidense, el bombardeo del Palacio de la Moneda en Chile en 1973, con la caída de Salvador Allende, que era partidario del socialismo, el golpe de Estado del general Pinochet, la instauración de un régimen dictatorial y con el apoyo de Estados Unidos, el golpe bueno, la caída del Shah, que era pro-occidental, en Irán, en Afganistán también cayó el régimen comunista en 1989, Alemania se dividió en cuatro zonas tras la Segunda Guerra Mundial, Berlín también, Berlín se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana, Bonn de la República Federal, de la Alemania Occidental, Bonn, la Alemania Oriental, Berlín, para así resumirlo. Austria y Viena también quedaron divididas, lo que pasa es que no las ocuparon los aliados. Hasta 1955 no se llevó a cabo con Austria tratados de paz. 70 años, es decir, 10 años después no se pudo llevar ni acuerdos. Tuvieron durante 10 años. La revolución en Checoslovaquia, en 1968, la Revolución Húngara en 1956, que fueron aplastadas por las tropas soviéticas que envió Khrushchev. Y para finalizar, la caída del muro de Berlín, que se iba a producir el 10 de noviembre de 1978, pero algún iluminado dijo que tenía que ser el día anterior y nada, que se ha quedado para el 9 de noviembre de 1979. Punto. Se cumplió el año pasado 35 años de la caída del muro de Berlín. Se reunificó Alemania. La, bueno, Alemania Occidental, que fue una de las creadoras de la Unión Europea, junto con lo que hoy en día es la Unión Europea, que fue la Comunidad Económica Europea, los países del Benelux, Italia, Francia, Alemania, ahí están los seis ya nombrados. El Benelux, que es Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, para, si lo queréis, digo, bueno, lo explico así para saberlo. En la OTAN en 1952 ya había entrado Alemania Federal, la Alemania Occidental. Y bueno, ya con la reunificación, Alemania entró en la Unión Europea, en la OTAN, todo. La perestroika, reestructuración, un programa de reformas económicas y la glasnost, transparencia, su equivalente a los asuntos políticos y cultural. El régimen soviético cayó y el bloque en su conjunto. Yugoslavia se desmembró también tras una cruenta guerra civil donde la OTAN participó en el conflicto y prácticamente el desmembramiento o fragmentación de la Unión Soviética vino por 15 estados. Tres de ellos están hoy en día en la OTAN, que son los países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. Moldavia, Ucrania, que quiere entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Rusia o el Kremlin de Putin no quiere que entre. Bielorrusia, un aliado firme de Rusia. Rusia, la principal amenaza hoy en día para la Unión Europea y para algunos también, por ejemplo, como China. Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán son muy complicados de pronunciar, de verdad. Pero todos ellos se dividieron y hoy en día pues, son países independientes. Es verdad que la gran mayoría, Moldavia, Ucrania, bueno, Ucrania no, Moldavia, Bielorrusia, Georgia, que se quiere también entrar en la OTAN, que pasó lo mismo que lo de Ucrania, pero bueno, Georgia al final cambió, pero Georgia quería entrar en la OTAN y en la Unión Europea en 2008 y al final ni la dejaron. Tuvieron que dar una invasión por parte de Rusia. No estaba Putin, pero bueno, estaba también. Estaba Medvedev como primer ministro o presidente de Rusia en el año 2008 hasta que 2012. Luego ya Putin ya se ha quedado perpetuo en el poder hasta toda la vida. Azerbaiyán y un montón de países, bueno, están unidos en esa especie de Unión Europea Euroasiática, que Ucrania, por ejemplo, o Georgia o Moldavia y Armenia se quieren desprender de Rusia. Y sobre todo porque han estado durante desde 1922, pues casi 70 años, o 70, casi 70 años, bajo el yugo soviético. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, hasta este periodo, se cumplen 34 años de la desaparición y fragmentación de la Unión Soviética y de la caída también
de la URSS, como he dicho, la desaparición, la caída también del muro de Berlín, el nuevo panorama político, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia de Occidente. Hoy en día, Rusia y China han resurgido muy fuerte. Así que comento que soy historiador, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros, comentar. Y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.